Hoy les traigo una historia que tocará lo más profundo de su corazón, una historia de dolor, soledad y supervivencia. Es la historia de un perro boxer que fue abandonado, y durante 6 largos años, sobrevivió en las alcantarillas de la ciudad. Imaginen lo que sería para un perro tan noble y fuerte, como lo es un boxer, vivir en la oscuridad, en el frío y la humedad, sin nadie que lo cuide ni lo quiera. Pero lo más sorprendente es su fortaleza, su deseo de seguir adelante a pesar de todo. Si no quieres perderte historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y te asegures de activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestras próximas historias, porque cada semana te traemos relatos que te harán reflexionar y emocionarte. Y si esta historia te conmueve tanto como a mí, deja en los comentarios la frase "La oscuridad no me venció", una frase que refleja perfectamente la lucha de este perro. El perro, que con el tiempo sería conocido como Duque, había tenido un comienzo de vida muy diferente. Cuando era un cachorro, Duque vivía en un hogar donde era querido y mimado. Su dueño era un hombre solitario que había adoptado a Duque como un compañero fiel. El perro siempre estaba a su lado, llenando de alegría esos momentos de silencio que dominaban la casa. Duque, con su energía inagotable y su temperamento juguetón, corría por el jardín, ladrando de felicidad cada vez que veía a su dueño acercarse con una pelota en la mano. Durante esos primeros meses, la vida de Duque era perfecta. No conocía más que amor, juegos y la seguridad de un hogar cálido. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de manera abrupta. El dueño de Duque, por razones que nunca entendió, empezó a tener problemas financieros. Las facturas se acumulaban y el ambiente en casa se tornaba cada vez más tenso. Duque lo notaba, aunque no comprendía por qué su dueño ya no lo acariciaba con la misma frecuencia, ni lo llevaba a pasear al parque. Los días se volvieron más largos, y Duque comenzó a pasar más tiempo solo en el patio, esperando a que su dueño volviera del trabajo, aunque esas ausencias se hacían cada vez más prolongadas. Un día, todo cambió para siempre. Duque fue llevado en un coche, algo que al principio le emocionó porque pensó que iban de paseo. Pero el coche no se detuvo en el parque ni en la veterinaria, lugares a los que estaba acostumbrado. En su lugar, llegaron a las afueras de la ciudad, a una zona desolada donde los edificios se veían viejos y el aire estaba cargado de un olor extraño, una mezcla de basura y aguas estancadas. Sin entender lo que ocurría, Duque se bajó del coche con su dueño. El hombre, en un acto frío y rápido, lo ató a una baranda junto a una boca de alcantarilla, y sin decir una palabra, se fue. Duque, confundido, ladró y tiró de la correa, pero su dueño no se dio la vuelta. No hubo una última mirada, ni una palabra de despedida. Solo el sonido del coche alejándose. Duque permaneció allí durante horas, mirando el horizonte, esperando que su dueño regresara. Al principio, no entendía qué había pasado. Pensaba que quizás había algún error, que tal vez se había olvidado de él y que pronto volvería. Pero el sol comenzó a ponerse, y con la llegada de la noche, Duque empezó a sentir el miedo. Era la primera vez en su vida que estaba completamente solo. El hambre y la sed comenzaron a hacerse presentes, y la angustia de no saber qué hacer lo paralizó. Finalmente, en medio de esa desesperación, Duque logró soltarse de la correa, pero en lugar de correr a buscar ayuda, lo único que pudo hacer fue refugiarse en la boca de la alcantarilla que tenía más cerca. El olor nauseabundo que salía de ahí le asustaba, pero el frío de la noche le obligó a buscar cualquier lugar donde pudiera sentirse a salvo. Así fue como Duque, un perro que alguna vez había conocido el calor de un hogar, terminó en las profundidades de las alcantarillas de la ciudad. Los primeros días fueron de puro instinto. Aterrorizado y desorientado, Duque apenas se movía. El sonido del agua corriendo, el eco de sus propios pasos, y los crujidos que venían de lugares que no podía ver lo mantenían en un estado de alerta constante. Era un lugar inhóspito, húmedo y oscuro, pero Duque no tenía otro lugar al que ir. No entendía cómo había terminado ahí, solo sabía que su vida había cambiado de una manera que no podía comprender. El hambre fue el primer gran enemigo que Duque enfrentó. Acostumbrado a comer siempre a la misma hora en su casa, ahora no tenía nada. Las primeras noches apenas encontró un par de restos de comida que la gente había tirado cerca de la entrada de las alcantarillas.
Eran pequeñas recompensas en medio de la desesperación. Sin embargo, conforme pasaban los días, Duque empezó a adentrarse más y más en el laberinto subterráneo. Su agudo sentido del olfato lo guiaba en busca de comida, y en más de una ocasión encontró algún roedor o restos de basura que lo mantenían con vida, aunque apenas. El frío era otro enemigo implacable. Aunque el interior de las alcantarillas lo protegía del viento helado de la superficie, la humedad calaba hasta los huesos. Duque, que antes dormía en una cama cálida, ahora tenía que acurrucarse en cualquier rincón seco que encontrara, usando solo su cuerpo para protegerse del frío. Su pelaje, corto y fino, no estaba hecho para soportar esas condiciones, pero no tenía otra opción. Cada noche era una batalla para mantenerse caliente, y aunque su cuerpo temblaba, Duque se negaba a rendirse. A medida que pasaban las semanas, Duque comenzó a adaptarse a esa nueva vida. Su carácter juguetón desapareció, reemplazado por una mirada cautelosa y distante. Había aprendido a no confiar en los sonidos extraños que escuchaba en las alcantarillas y a mantenerse alerta en todo momento. El silencio y la soledad fueron sus compañeros más constantes, y aunque de vez en cuando encontraba alguna entrada hacia la ciudad, rara vez se aventuraba a salir. Había intentado en varias ocasiones regresar a la superficie, buscando a su dueño, pero cada vez que lo hacía, algo lo detenía. Quizás era el miedo a no encontrar nada, quizás la certeza de que su dueño no lo buscaría. Los meses pasaron y Duque dejó de ser el perro que una vez había sido. La mirada que antes irradiaba alegría y curiosidad ahora solo reflejaba resignación. Pero incluso en medio de la oscuridad, Duque mantuvo algo dentro de sí, una pequeña esperanza de que, algún día, todo volvería a ser como antes. A pesar de la vida que llevaba, a pesar de los días interminables de hambre y frío, Duque seguía esperando, en el fondo de su corazón, que su dueño apareciera un día para llevarlo de vuelta a casa. Este fue solo el primer año de los 6 que Duque pasó en las alcantarillas. Si quieres conocer el resto de su historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte la siguiente parte. Y si esta historia te ha conmovido, deja en los comentarios la frase "La oscuridad no me venció". Porque aunque la vida de Duque cambió para siempre, él nunca se dejó vencer por las sombras que lo rodeaban. El segundo año de vida de Duque en las alcantarillas comenzó con una lucha constante por la supervivencia, una lucha que se había vuelto casi instintiva. A medida que las estaciones cambiaban, Duque se adaptaba a las condiciones adversas de su nuevo hogar subterráneo. La soledad se había convertido en su compañera constante, pero con el tiempo, aprendió a sobrellevarla. Sin embargo, su espíritu seguía combatiendo por salir de esa oscuridad. A menudo, Duque se sentía atrapado en un ciclo interminable de búsqueda de comida y refugio. Cada día era una repetición del anterior. Despertaba, exploraba su entorno en busca de algún resto de comida, y luego regresaba a su rincón húmedo y oscuro, donde intentaba descansar y conservar energía. La vida en las alcantarillas no ofrecía mucho, pero Duque se las ingeniaba para encontrar pequeñas alegrías en medio de la miseria. A veces, encontraba un rayo de luz que se filtraba a través de las rendijas, iluminando el lugar donde se escondía. En esos momentos, se sentía un poco más vivo, como si el mundo exterior aún tuviera algo que ofrecerle. Una de las cosas que Duque había aprendido a lo largo de su tiempo en las alcantarillas era a detectar el sonido de la lluvia. Cuando las nubes comenzaban a oscurecer el cielo, él sabía que debía encontrar un lugar seguro para refugiarse, lejos de la furia del agua que caía. Las lluvias no solo lo empapaban, sino que también creaban corrientes de agua que podían arrastrar a cualquiera que estuviera desprevenido. El sonido de las gotas cayendo se volvía un canto de advertencia para él, y se apresuraba a buscar un rincón más seco, un lugar donde pudiera esperar a que la tormenta pasara. En ocasiones, cuando se aventuraba a salir de las alcantarillas, Duque encontraba personas en la calle. Algunos lo miraban con lástima, otros simplemente lo ignoraban. Un día, mientras exploraba cerca de una pequeña tienda de comestibles, Duque se encontró con una niña que estaba esperando afuera. Ella tenía una bolsa llena de dulces, y al verlo, sus ojos se iluminaron de alegría. La niña se acercó a él, y aunque Duque dudó, la inocencia de su mirada le hizo bajar la guardia. La niña, al ver su estado,
comenzó a llorar. Sin entender del todo por qué, Duque se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Ella dejó caer un trozo de su galleta en el suelo, y aunque él se acercó con cautela, no pudo resistir la tentación. Fue el primer regalo sincero que había recibido en tanto tiempo. La niña, a través de sus lágrimas, le sonrió y acarició su cabeza. Aunque solo fue un breve encuentro, esa conexión le dio a Duque un poco de esperanza. Tal vez no todos los humanos eran como su dueño, tal vez aún había quienes podían mostrarle amor y compasión. Sin embargo, la vida siguió su curso y la realidad de las alcantarillas rápidamente volvió a envolverlo. Aunque Duque había experimentado un pequeño destello de bondad, su día a día seguía siendo una lucha constante. Las noches eran cada vez más frías, y el hambre, aunque lograba mitigarla con sobras de comida, nunca se iba del todo. Aprendió a escarbar en la basura en busca de algo que llevarse a la boca, y aunque a veces se sentía como un animal salvaje, era la única manera de sobrevivir. Un día, Duque escuchó un ruido extraño proveniente de un desagüe cercano. Intrigado, se acercó con cautela, y al asomarse, descubrió un pequeño grupo de ratas que peleaban por un trozo de pan. Sin pensarlo, se lanzó hacia ellas, y aunque el resultado fue una pelea por la comida, Duque logró obtener lo que necesitaba. Se sintió mal por la lucha, pero sabía que no tenía otra opción. Esa fue la primera vez que se sintió como un depredador, y aunque eso le pesaba, la supervivencia era lo más importante. A medida que el segundo año avanzaba, Duque se dio cuenta de que su cuerpo empezaba a cambiar. La falta de nutrientes y la vida dura que llevaba lo estaban debilitando. Su pelaje, que antes era brillante y saludable, se volvió opaco y enmarañado. Las cicatrices de las peleas por comida y las heridas por las caídas en el túnel comenzaban a contar su propia historia de sufrimiento. Sin embargo, su voluntad de vivir seguía intacta. Cada día que lograba sobrevivir era una victoria, y Duque no estaba dispuesto a rendirse. Fue durante esta época que se dio cuenta de que había otros perros en su misma situación. En uno de sus paseos, escuchó ladridos lejanos. Al seguir el sonido, encontró a un grupo de perros que también vivían en las alcantarillas. Eran perros de diferentes razas, algunos más grandes y otros más pequeños, pero todos compartían la misma historia de abandono. Al principio, Duque se mostró cauteloso, pero con el tiempo, empezó a acercarse a ellos. A medida que se formó una pequeña manada, Duque comenzó a sentir un nuevo sentido de comunidad, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Los otros perros lo aceptaron rápidamente, y Duque se sintió agradecido de tener compañía. Juntos, buscaban comida y se mantenían calientes durante las frías noches. Sin embargo, esta nueva situación también trajo desafíos. A veces, el hambre era tan intensa que las peleas estallaban por un pedazo de comida. Duque se esforzó por mantener la paz en el grupo, recordando que estaban en la misma lucha. Había algo en la camaradería de otros perros que le devolvió parte de la chispa de su espíritu. Aún en medio de la lucha, la presencia de otros seres vivos le ofreció un sentido de pertenencia. A lo largo de este año, Duque se convirtió en un líder dentro del grupo. Su fortaleza y experiencia en la vida de las alcantarillas lo hicieron sobresalir entre los demás. Se volvió más astuto y sabio en su búsqueda de comida, guiando a los otros perros a los lugares donde había más posibilidades de encontrar algo que comer. Duque tomó el papel de protector, asegurándose de que los más débiles tuvieran su parte. Sin embargo, aunque se sentía mejor al ayudar a otros, la tristeza de su propia situación seguía presente. Había días en que la desesperación lo abrumaba, y las lágrimas caían por su rostro, aunque nadie lo viera. El invierno llegó, y las condiciones se hicieron aún más difíciles. Las alcantarillas estaban frías y húmedas, y las tormentas se volvían más frecuentes. Las lluvias torrenciales convertían el entorno en un caos, con corrientes de agua que arrastraban a cualquier ser desprevenido. En esos momentos, Duque se aseguraba de que todos tuvieran un lugar seguro donde resguardarse. Sin embargo, su propio bienestar pasó a un segundo plano mientras se concentraba en mantener a salvo a su nueva familia. Una noche, mientras buscaba refugio durante una tormenta, Duque y su grupo fueron atrapados en una alcantarilla que comenzó a inundarse rápidamente.
El agua comenzó a subir, y en medio del pánico, Duque hizo todo lo posible por mantener a los otros perros tranquilos y concentrados en encontrar una salida. En ese momento, se dio cuenta de que su instinto de supervivencia era más fuerte que nunca. Juntos, encontraron un pasaje hacia un túnel más alto que los llevó a un lugar seco. Una vez más, su liderazgo fue crucial, y todos los perros lo miraban con gratitud mientras encontraban un lugar seguro. Mientras Duque lidiaba con los desafíos de la vida en las alcantarillas, su mente seguía divagando a su antiguo hogar. A veces soñaba con su dueño, con los momentos felices que había compartido con él. Se preguntaba si alguna vez lo había buscado, si tal vez había estado pensando en él durante todo ese tiempo. La angustia de la incertidumbre lo atormentaba. Aunque había encontrado una nueva familia entre los perros callejeros, el recuerdo de su dueño seguía vivo en su corazón. Con la llegada de la primavera, las lluvias comenzaron a cesar, y Duque notó que su entorno empezaba a cambiar. El agua estancada se evaporaba, y había una sensación de renovación en el aire. Junto a sus compañeros, Duque decidió que era el momento de salir de las alcantarillas y explorar el mundo exterior. Había soñado con este momento durante mucho tiempo, y aunque el miedo a lo desconocido lo llenaba, la curiosidad era más fuerte. Un día, al salir de las alcantarillas, Duque sintió el sol en su pelaje por primera vez en mucho tiempo. El cálido rayo de luz lo envolvió, y aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu se llenó de energía. Sin embargo, la libertad también traía consigo nuevos peligros. Al aventurarse más allá de su hogar subterráneo, Duque tuvo que aprender a navegar por un mundo que había cambiado mientras él estaba atrapado en la oscuridad. En sus primeros días fuera, Duque exploró con cautela. Observaba a las personas que pasaban, a los niños jugando en el parque y a otros perros paseando con sus dueños. La escena le provocaba una mezcla de emociones: alegría por ver a otros felices, pero también